os traigo una amiga vegetal que podemos encontrar muy fácilmente, sobre todo en la huerta. Aquí en Valencia hay un montón, incluso en macetas que crece espontáneamente por ahí, que es la verdolaga. La verdolaga es una planta, como veis, que acumula un poquito de agua, tiene los tallos gruesos, las hojas también las tiene un poquito blanditas, y por hacer un símil, no es lo mismo, pero sería como la aloe vera, que acumula agua en sus tejidos vegetales. ¿Cómo crece esta planta? Crece haciendo alfombras en el suelo. Vemos manchas verdes por los campos, en los huertos, aunque estén abandonados o aunque estén en cultivo, porque crece abundantemente y exuberantemente aquí en Valencia, y la podemos encontrar, ya os digo, muy fácilmente. Antiguamente esta planta era considerada como una planta, como una mala hierba, como una planta arbense, y realmente no existen las malas hierbas. Todas las hierbas, todas las plantas sirven para algo. Ahora os explicaré para qué sirve esta verdolaga. De hecho, vuestros abuelos y vuestros padres seguro que la conocían. Si vivían en el campo tenían un poquito de contacto con el campo y seguro que la empleaban. Bueno, ¿para qué sirve la verdolaga? La verdolaga es una planta que es muy rica en omega 3, en hierro y en vitamina A. Bueno, pues imaginaros, el omega 3, qué importante es incorporarlo a la dieta para un buen funcionamiento del organismo, ¿verdad? Es imprescindible, y hay un déficit actualmente en la sociedad de omega 3 en este sentido, por eso tenemos que comer tantas nueces. Bueno, pues la verdolaga nos va a ayudar en esto. ¿Qué propiedades fitoterapéuticas tiene la verdolaga también? Nos ayuda a curar, a mejorar úlceras, irritaciones que tengamos en las mucosas intestinales. Es antiséptica, es vulneraria, nos va a servir con cataplasmas para mejorar heridas, limpiar, desinfectar y bueno, ayudarnos a curar este tipo de eczemas y demás problemas que tengamos dermatológicos. Entonces, bueno, la verdolaga, ¿cómo la empleamos? ¿Cómo la ponemos? La podemos emplear de dos formas, o bien en infusión seca o fresca, o de cocción, o bien la podemos incorporar, que es lo que a mí me gusta y lo que yo recomiendo, fresca en ensaladas. Hay personas que también la sofríen, hay recetas que sirve, que bueno, se pasan un poquito por la sartén, se puede hacer, pero ya os digo, mejor hacerlo de forma fresca en la ensalada porque vamos a incorporar en nosotros las propiedades al 100%. Nada, la cortaríamos en trocitos pequeños, la pondríamos, le haríamos un aliño como cualquier otra verdura y la tomaríamos. Tiene un sabor un tanto amargo, pero realmente es fácil de comer, es muy blandita y le da un toque. Sobre todo hay que recolectarla cuando es tierna, cuando acaba de nacer, cuando los brotes son jóvenes. Cuanto más madura es, más amarga va a estar y más dura también va a estar. Entonces, mejor que sea tierna. Así pues, bueno, os invito a que incorporéis esta magnífica planta en vuestra dieta y os beneficiéis de todas las propiedades y beneficios que tiene esta planta para vosotros. Hasta luego.